Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Delgado y en este video les estaré explicando algunos conceptos que son fundamentales para estudiar las relaciones internacionales. ¿Pero qué son las relaciones internacionales? Bien, esto lo dividiré en dos partes, que son las relaciones internacionales como ciencia y que estudia relaciones internacionales como fenómeno social. Relaciones internacionales es una ciencia que tiene su propio cuerpo teórico-metodológico y su objeto material de estudio es la realidad internacional, que son todos los fenómenos que trascienden fronteras. Estudia también a los protagonistas que son capaces de influir en esa misma realidad, los factores que limitan o condicionan sus acciones. Tiene también un objeto formal, o, mejor dicho, varias formas para comprender los fenómenos sociales, interpretaciones o corrientes teóricas que distintos entes han formulado a través del tiempo para entender la realidad, como es el idealismo, el realismo, el estructuralismo o incluso el materialismo dialéctico. ¿Qué fenómenos estudia relaciones internacionales? Los individuos se relacionan socialmente con otros individuos y estas relaciones a su vez generan sociedades que al ampliarse y romper sus límites territoriales finalmente se conforman como la sociedad internacional. Si bien en toda esta historia ha habido intercambios tanto culturales como sociales y económicos entre los pueblos, hablar propiamente de las relaciones internacionales tiene que ver necesariamente con el fenómeno de intercambio entre una o más naciones-estado. Y para hablar propiamente de RI, debemos remontarnos al final de una guerra en Europa que duró 30 años y que concluyó con un tratado llamado Paz de Westfalia. Es en este punto de la historia cuando empiezan a conformarse los estados tal y como los conocemos actualmente, y por ende el principio de las relaciones internacionales. Son estos estados que entendemos por la unión de gobierno, territorio y población que forman un solo ente individual, y es esta organización la que toma el papel principal de protagonista tradicional de las relaciones internacionales, porque son los estados los que forman alianzas y tratados a través de la diplomacia, o en muchos casos se relacionan de manera violenta con intervenciones y guerras. Sin embargo, esto no se limita ahí, porque hay otro tipo de protagonistas no tradicionales que tienen una importancia en esos fenómenos, como empresas transnacionales, ONGs, grupos subversivos con el poder, con la influencia de cambiar la dinámica internacional, o algunas raras veces algunos individuos con suficiente influencia para mover a las sociedades en acciones sin la intervención de gobiernos. Son estos protagonistas tradicionales y no tradicionales los que con sus acciones pueden trascender fronteras e influir en la sociedad internacional. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son los factores internacionales. Esos factores lo que hacen es limitar, condicionar e incluso dar ventaja a las acciones realizadas por los protagonistas. Hay 6 factores principales: el factor natural, el factor demográfico, el factor económico, el factor científico tecnológico, factor militar y factor ideológico. De entre todos los factores, los que más influyen actualmente en los conflictos globales, daré algunos ejemplos. Pongamos sobre la mesa la multipolaridad que está viviendo el mundo actual con la formación de bloques de poder como el bloque occidental, conformado por Estados Unidos y por la Unión Europea. Y por otra parte las alianzas que se están fortaleciendo entre China, Rusia, Corea del Norte e Irán. La guerra en Ucrania es apenas el desenlace de las hostilidades territoriales de la OTAN contra Rusia, que con sus bases militares han cercado desde hace décadas al oso ruso.
Este es el factor militar en caso de enfrentamiento. Al mismo tiempo que se presionaba a los rusos, Europa gozaba de gas y petróleo barato transportado por el Nord Stream a través de Ucrania y muy brevemente por el Nord Stream 2 antes de que fuera destruido. Europa tenía una buena economía, aprovechaba su factor científico-tecnológico de sus empresas con energía barata y a su vez Rusia sacaba ventaja de su factor natural. ¿Qué pasó entonces? El factor ideológico viene a ejercer su influencia y el espíritu antirruso vivido por Ucrania los llevó a lanzar bombardeos a las poblaciones rusas de Donetsk y Lugansk. Ante esto, Vladimir Putin inició una operación militar contra Zelensky y la consecuente desnazificación. Dentro de todo este escenario, la fábrica del mundo, China, se aproxima aceleradamente a ser la principal potencia, aprovechando su factor tecnológico y fortaleciendo el económico. China está también sometida a la presión desde Taiwán y que el gobierno chino no reconoce como una nación independiente. A su vez, Occidente lanza sanciones a las importaciones chinas. Pero anticipando la relocalización de las empresas, China ha empezado a tener una gran influencia en muchos países de África y América Latina. Todo este caldo de cultivo genera fluctuaciones en los mercados, cuyas implicaciones globales son perceptibles en cada rincón del planeta. Esta es mi exposición para Introducción a Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenas noches y hasta luego.